Ya. Bueno, ahora sí, a ver, estamos menos personas. Bueno, ¿qué habrá pasado? Ya. Decíamos entonces que cuáles son justamente las dos fuentes fundamentales para obtener fondos. Una es sacar el ahorro de las personas, como tú, que tienes tu caja de ahorro ahí con dinero y que no tocas, o que el gobierno y el país genere oferta monetaria. ¿De qué manera? Pues a través del ingreso de remesas o a través de la creación de reservas internacionales que hagan que el dinero que se emita o se imprima, pues tenga un sustento, ¿no? Estas tasas de interés, ¿no?, que hacen que los instrumentos sean más atractivos o menos atractivos, van a variar dependiendo el instrumento en el cual nosotros estemos utilizando, ¿no? ¿Cuáles de estos instrumentos? Pues justamente puede ser el mercado de divisas, que es manejo de dinero, o puede ser el mercado de acciones, el mercado de commodities, ¿verdad? Son los diferentes mercados. O como también, no solamente invertir en la bolsa de Norteamérica, sino puede ir a la bolsa de Frankfurt, por ejemplo, o a la de Tokio, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante conocer cada uno de los instrumentos, porque al conocerlos podemos tomar la mejor decisión adecuada. Este es un pequeño gráfico que ilustra, ¿no? Esto ya lo han visto ustedes en economía, ¿no? Un gráfico que ilustra lo que es el punto de equilibrio, ¿no? Entre la ¿oferta de qué? Oferta justamente de instrumentos, ¿no? Financiadores, ¿ya? De instrumentos o de financiamiento, como también la demanda de estos mismos instrumentos. Porque usted sabe muy bien, ¿no? Y han debido escuchar a muchas personas decir esta frase, ¿no? Tengo dinero en el banco, pero no sé en qué invertir. ¿En qué puedo invertir para ganar? ¿Qué puedo hacer? No saben qué hacer. Entonces demandan algo atractivo, algo que les pueda generar esta ganancia. Y las empresas que demandan dinero, ¿no? Van a ofertarte a ti esos títulos, ¿no? Cada una de las empresas emitirá sus títulos y te dirá sus ventajas, sus beneficios de seleccionarla y tú tomarás tu decisión, ¿no? Entonces, esto de la oferta y de la demanda siempre va a llegar a un punto de equilibrio, ¿no? En que la demanda y la oferta estén satisfechos, es el mercado perfecto, ¿no? En el que la oferta logre satisfacer a la demanda y todos estemos felices. Pero eso es un utópico, ¿verdad? Ya que justamente, para que interpretemos mejor el gráfico, la demanda siempre va a empezar de un punto superior, ya que la necesidad siempre está ahí. Nacemos con necesidad. La demanda es una necesidad y se nace con una necesidad. Pero por el contrario, la demanda da nacimiento a la oferta. Por esa razón, la demanda es el propulsor, ¿no? Para que nazca la oferta, para satisfacer esa necesidad. Y ese es el concepto fundamental de la empresa, ¿no? La empresa, su fin es ¿cuál? Satisfacer necesidades. Y a través de la satisfacción de una necesidad, generar un incremento de su valor a través de la ganancia, ¿no? Entonces, va a llegar un punto en la que la demanda y la oferta por títulos y valores, o sea, la búsqueda de financiamiento va a llegar a un punto de equilibrio. Pero ¿cuál es lo que más nos importa a nosotros? Esta tasa de equilibrio. ¿Cuál es la tasa de interés en la cual vamos a llegar a encontrar un equilibrio entre ofertantes y demandantes? Y ahí justamente nace esta disyuntiva de cuál es la inversión y el portafolio perfecto para satisfacer al mercado. Algo muy simple, pero si te pones a pensar en el trasfondo es algo demasiado complejo. ¿Cómo satisfacer la necesidad? Bien, entonces, viniendo un poquito más acá,
¿Cuál es la importancia de esta tasa de interés? ¿No? ¿Por qué es tan importante la tasa de interés? Tanto? Esta materia es prácticamente, Finanzas 2, es hablar de riesgo, rendimiento y que se mide tasas de interés. Y vamos a hablar de esto todo el semestre. ¿Por qué es importante la tasa de interés? Porque esta es la que regula ¿qué? Los fondos. Regula el tráfico de fondos entre el ahorrista, o sea, el que tiene dinero, el que tiene, y el deudor, el que necesita, ¿no? Entonces, la tasa de interés es quien va a mover a unos y a otros y va a generar este ciclo. Como bien decíamos, si una tasa no es atractiva, pues el ahorrador no sacará su dinero del banco. Y si tú, como necesitado, como que tienes esa necesidad de búsqueda de fondos para tu infraestructura o para tus actividades, y no emites o no ofreces una buena tasa, pues tus títulos no se van a vender. Considerando que ya has agotado otras herramientas de financiamiento, como préstamo bancario. Entonces, yendo un poquito más adelante, la tasa de interés es la que justamente regula ¿ya? Esta actividad y pone en el mercado ¿ya? Los fondos disponibles para prestar y la cantidad de instrumentos que se pueden vender, oferta-demanda, ¿no? La demanda está superditada justamente por la cantidad de fondos prestables, o sea, los fondos que yo voy a invertir en tu negocio al comprar tu título. Y la cantidad de instrumentos financieros que pues representa la necesidad o la oferta, ¿no? La cantidad de instrumentos financieros que hay en el mercado. Y que todos estos se financian y comercializan todos los días. Y lo hemos visto, ¿verdad? En la bolsa de valores, ¿no? Muy importante en ese sentido. ¿Ya? Si nos da un poquito de tiempo, vamos a ver bolsa de valores, una pequeña partecita, ¿ya? Y vamos a hacer una pequeña práctica, unas 2 clases de invertir en bolsa, ¿no? De comprar títulos y otros, ¿no? Y ver cómo les va, ¿no? Por nota, ¿no? Si nos da el tiempo, vamos a hacer esa dinámica, ¿no? En tiempo real, con simuladores, ¿ya? Y si nos da el tiempo, vamos a hacer eso, ¿no? Las 2 clases vamos a hacer simuladores de bolsa. La importancia, seguimos, esto es muy importante, una alta tasa de interés. ¿Cuál es el factor principal acá? Alto, una tasa alta. Fundamentalmente, ya, cuando hablamos del KPM, recuerdan que para tomar la decisión, los inversionistas se basaban fundamentalmente en un principio de justamente libre acceso a la información o de transparencia en la información, que todos puedan acceder a la información o dentro del principio de finanzas llamado la eficiencia del mercado de capitales, ¿no? Que era un principio financiero que vimos en el tema 1. Ese principio de eficiencia del mercado de capitales nos decía que justamente tener y contar con todos que cuenten con la misma información para tomar su decisión. Bien, yendo en ese sentido, ¿ya? Una alta tasa de interés disminuye la competencia entre empresas. ¿Por qué? Porque muchas veces el ofrecer una tasa de interés pone en riesgo, ¿ya? Pone en riesgo esta parte, la salud financiera. Una alta tasa de interés, entidades financieras, intermediarios o empresas que ofrecen altas tasas de interés, afectan a los individuos. ¿Por qué? Porque cuando tú muestras a un individuo, a una persona, que tu instrumento te va a generar una alta ganancia, ¿no? La gente va a preferir comprar aquellos.
¿Y eso en qué va a afectar a otros, como por ejemplo los bancos o a otros? Porque termina en esto, el incremento del riesgo de las carteras vencidas, ¿no? Y muchos, tal vez, algunos tal vez trabajan en banca, ¿no? Y los bancos, por ejemplo, de microcrédito, sobre todo, les pasa esto. Si bien un banco de microcrédito son los bancos que prestan a personas, a negocios pequeños que se dedican a la banca micro. Por ejemplo, en Cochabamba tenemos lo que son Proden, Banco Sol, FIE, que financian a los pequeños. Su mercado principal es ese. A diferencia de los grandes o tradicionales, que son los que financian a las empresas, como BNB, Mercantil, Visa, ¿verdad? O Unión, que son los más fuertes. A diferencia de uno y de los otros, los bancos micro compran una tasa más alta, ¿verdad? Tasa es más alta por justamente el riesgo de ese mercado el cual ustedes seleccionaron, el mercado del negocio micro o muchas veces el informal. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Justamente perjudica en la mora de las entidades. Porque muchos de estos, pues, si bien es fácil financiarse, lo difícil es pagar. Y además, si tú añades que esta tiene una tasa alta, estás generando un riesgo de liquidez altísimo. ¿Por qué? Por la no posibilidad de pagar el crédito. Y lo mismo pasa en las empresas, cuando financian con títulos y bonos. Con bonos, por ejemplo, ofrecer bonos con tasas demasiado altas por solamente obtener dinero. Negocios que no pueden devolver los bonos que fueron financiados o no pueden pagar la rentabilidad que ofrecieron. Entonces, muchas veces empresas que terminan en quiebra o que terminan en fraudes. Como ya lo vieron en el caso Enron, en el caso Parmalat, ¿no? Que si ya los han visto, ¿no? Ahí justamente nos muestra este efecto, ¿no? De ofrecer instrumentos de gran rentabilidad que terminan perjudicando a la salud del mercado, ¿no? Espero que ya hayan leído eso. Además que ya está el video también en el módulo, ahora les voy a mostrar. Algunas tasas importantes para conocer. Tenemos la tasa que es la prime rate, que es la que utilizan los bancos de los Estados Unidos, ya para créditos de grandes empresas, grandes corporaciones, ¿no? Es el parámetro para que los bancos de Norteamérica puedan prestar a las grandes empresas, principales empresas. Entonces, como una tasa regulada. En Europa también tenemos esta tasa, pero que se conoce como tasa LIBOR, ¿ya? Que es la tasa del mercado de Londres. Le hice una consultita. ¿Puede volver, por favor, a la página anterior? Y creo haber escuchado esa tasa de interés. No sé si nos puede profundizar un poquito. Ya. Claro, o sea, la prime rate es como acá en Bolivia. ¿Qué tasa nosotros utilizamos en el país? Así para darte un ejemplo antes. Eh, como una tasa regulada para un grupo o tipo de empresas. Utilizamos las tasas del crédito productivo, aquí le llamamos así, ¿verdad? Las grandes empresas se financian un 6% fijo. Las medianas, o MIPE, si mal no recuerdo, es un 9%, y las micro o pequeñas empresas al 12,5%, fijo. No hay movimiento. Pero también hay otras ventajas, ¿verdad? Alguien que trabaja en banca, ¿cómo se le dice en banca al cliente que cumple con todo? O sea, que no tiene mora, que cumple con todas sus obligaciones. ¿Cómo se le identifica en el país? Cliente CEPOP. Ese justamente, ¿verdad? El cliente CEPOP, el cliente de pleno y oportuno cumplimiento de pago. Ese justamente es un cliente de menor riesgo, ¿verdad? Es un cliente de menor riesgo.
que es el que busca todo banco, ¿verdad? Que el banco también le va a ofrecer las mejores condiciones. ¿O no es así? Es verdad, ¿verdad? O como lo llamaron el año pasado, la lista azul, ¿verdad? Los que trabajan en banca me van a decir eso, ¿no? La lista azul, por si acaso, son de los buenos, la lista negra de los malos, ¿verdad? La prime rate es lo mismo, solamente que para el mercado norteamericano es una tasa principal. ¿Por qué hablamos de la prime rate? Porque es una tasa que se regula a empresas, a las principales empresas de Norteamérica. Y si te pones a pensar, las principales empresas de Norteamérica tienen inversiones en todo el mundo. Entonces afecta a toda la economía. Entonces la prime rate es una tasa que dan los bancos norteamericanos, ¿ya?, a las principales empresas que tienen un riesgo bajo. Ya es como si fuera el CEPOP norteamericano, ¿no? Entonces, la tasa especial o que se les da a estos clientes de bajo riesgo se conoce como el prime rate, ¿ya? Entonces, les ayudan, ¿no?, a los que tienen el mejor historial de crédito, a los que tienen una probabilidad de riesgo de liquidez muy baja, ¿no? Entonces, ellos se les apoya de ese modo, porque además ten en cuenta que el banco en Bolivia, que en cualquier parte del mundo, es una competencia, ¿no?, de carteras de clientes, ¿no? Pues lo que se busca es, uno, mantenerlo en la banca a un cliente, pues justamente, que tiene esas características. Además, que esto te otorga, pues, ciertos beneficios, ¿no? Refinanciamiento, preferencia en el crédito, disminución de tasa, ¿verdad? Además que, pues, ¿quién lo calcula esto? Pues justamente en Norteamérica, quien publica este prime rate es el, debí escuchar, el Wall Street Journal, ¿no? Él es el que se encarga de aquello, ¿ya? Es básicamente una tasa que ayuda a la inversión de las principales empresas norteamericanas, ¿ya? Eso es. ¿Qué es la tasa? ¿Está bien, verdad? ¿Está ahí? ¿O había alguna inquietud más que tenías? No, está bien, Lisa, gracias. ¿Y qué es la tasa LIBOR, o como se dice sus siglas, London Interbank Offered Rate? Justamente esta tasa LIBOR es una tasa que se utiliza de referencia con respecto a los bancos del mercado europeo, ¿no? Esta es una tasa de referencia, ¿no? La tasa LIBOR es la que utilizamos en el mercado europeo, ¿ya? ¿Quién la determina? Pues los mercados británicos, ¿no? Ya en el Reino Unido, en Gran Bretaña, son los que determinan justamente esta tasa, ¿no? Y en base a la tasa LIBOR, que es la tasa de referencia, se proyectan los instrumentos de deuda de las bolsas de la zona europea, ¿no? La tasa LIBOR se utiliza justamente en lo que es Reino Unido, ¿no? Reino Unido. ¿Ya? ¿Cuál es el Reino Unido? Porque también existe, muy aparte del LIBOR, existe el Euribor, ¿no? Que regula a toda la zona europea o la comunidad europea. Pero ¿por qué la importancia del LIBOR? Porque el Reino Unido ya está buscando salir de la zona europea, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Reino Unido, ¿por qué país está conformado? A ver, cultura general. Londres, No, Londres es la capital del país. Inglaterra, Gales, Irlanda, Gales, Escocia. ¿Verdad? Esos son los países que conforman el Reino Unido, ¿verdad? Y todos han debido escuchar también lo que es el Brexit, ¿verdad? ¿No? Algo que ha causado mucho revuelo estos últimos años, ¿no? La salida del Reino Unido del mercado y de la zona europea, ¿no? Es muy importante esto, ya que la tasa LIBOR es una tasa
que se utiliza para la regulación de los mercados de instrumentos financieros de Europa. Eso tenganlo en cuenta, porque el mercado, la bolsa de valores de Estados Unidos, ¿no? No es la única, también existen otras, y una de ellas es el LIBOR y el Euribor, ¿no? Para la zona europea. Primas de riesgo y tasas de interés. Cuando hablamos de justamente el riesgo y el rendimiento, justamente del KPM, recuerdan, ¿verdad? Cuando hablamos justamente del KPM, no teníamos la parte del paréntesis, ¿verdad? Que hablaba justamente del rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo, ¿recuerdan? ¿No? Fundamentalmente, ¿no? El rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Cuando hablamos de este premio del mercado, que también se conoce como el rendimiento del mercado, o la prima del mercado, debemos hablar que si hay rentabilidad en el mercado, hay riesgo. No es solamente rentabilidad, sino hay que ver el otro lado, la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? El riesgo. Riesgo de incumplimiento, riesgo de vencimiento o de tasa de interés, riesgo de liquidez, riesgo fiscal y riesgo por otras disposiciones contractuales, ¿no? Todos estos riesgos forman parte justamente de nuestros, al invertir en cualquier título y valor, ya seas inversor o empresa, tienes que tener en cuenta que está sujeto a todos estos, en cualquier título y valor, para que tengan en cuenta cuántos riesgos hay al invertir. ¿Qué es la curva del rendimiento? Esto, por si acaso, antes de que me olvide, esto es su tarea para la siguiente semana, ¿ya? Van a averiguar qué es el riesgo de incumplimiento, qué es el riesgo de vencimiento, qué es el riesgo de liquidez, qué es el riesgo fiscal y el riesgo por otras disposiciones contractuales, ¿no? Ahí está, tarea, ¿ya? Es hacer una pequeña investigación de cada uno de estos. ¿Qué riesgos representan, ¿no? ¿Qué acontecimientos? La curva de rendimiento ya representa fundamentalmente ¿a qué? Fundamentalmente, como hablamos de rendimiento, ¿recuerdan cuando vimos la beta y cuando vimos justamente la polaridad que tenían cada uno de los valores dentro del mercado? Ahora vamos a hablar de lo que es la curva de rendimiento, que es, uno, la relación que tienen la utilidad y el tiempo del bono, al mismo tiempo que también representan el riesgo que ésta tiene en el mercado. Vamos a hacer un pequeño gráfico acá. Aquí vamos a hacer un pequeño grafiquito, ¿ya? Cuando hablamos de justamente de la curva de rendimiento, debemos tener en cuenta justamente que los bonos son un título que tiene un vencimiento, 1 año, 2, 3, 5. Y a mayor tiempo que yo posea el título, voy a tener mayor rendimiento, ¿verdad? Entonces, eso ya lo vimos en el tema anterior. Rendimiento, ¿no? El rendimiento y el tiempo. Entonces, esto va a representar justamente la maduración que tienen los bonos, ¿ya? A largo plazo. Es muy importante, ¿no? Normalmente una curva de rendimiento se representa de esta manera, a través del tiempo, ¿no? Porque a medida que vayan los años pasando, aquí me equivoqué, se me cruzaron los canales, digamos 7, 8 años. Por ejemplo, si tú inviertes a un DPF a 1 año, tienes una rentabilidad acá, a 2 acá, 3 más acá, ¿no? Vamos a hacerlo mejor, a ver. 1, 2, 3. Vamos a agarrar acá, acá y acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, ¿no? La rentabilidad va a ir aumentando. Por cuanto más tiempo poseas el título y valor,
más rentabilidad vas a ir obteniendo. Por eso, a un año, 4%, a 2 años, 4.5%, a 3, 5%, y así. Pero hay un momento, ya, este crecimiento no es eterno. Hay un momento en el cual las entidades ponen un tope, un límite, que no puede crecer más. Y hay que, no es un crecimiento lineal, así, que cada año va a ir creciendo, creciendo, no. Hay un momento en que se deja de crecer. ¿Ya? Entonces vamos a poner una línea recta acá, que es el tope de crecimiento, ¿no? El tope de rentabilidad. Y no importa cuánto tiempo más lo tengas, vas a seguir percibiendo lo mismo. Pero existen ocasiones, ¿ya? Porque la regla general, antes de nada, es contratos de largo plazo, ¿ya? El costo de la deuda es mayor que los contratos de corto plazo. Una vez más, contratos de largo plazo, la cuota es bajita, cuota baja, pero el interés es alto. O sea, el costo de la deuda, ¿no? Porque si es a 20 años, por ejemplo, tu crédito, vas a pagar alto interés, ¿verdad? De 20 años. Y tu cuota va a ser baja. Pero por el contrario, tenemos contratos de corto plazo. Que la cuota es alta, porque como es corto plazo hay que pagar rápido, pero el costo de la deuda es bajo. El costo de la deuda es bajo. ¿No? Interés alto, interés deuda bajo. Porque como vas a tener el crédito poco tiempo, pues vas a pagar poco interés a comparación del de largo plazo. Pero muchas veces existen títulos que son por el contrario. Que tenemos préstamos de largo plazo que justamente el costo de los mismos no es alto, sino es bajo. Eso es muy importante, ¿no? Porque hay títulos que están tan maduros, ¿ya? Hay títulos que son maduros que el comprarlos en una primera instancia sí te va a dar una buena utilidad, pero mantenerlos durante mucho tiempo te va a generar pérdidas. Entonces tienes que tener en cuenta justamente aquello, ¿no? Que existen títulos, ¿ya? Que las curvas de rendimiento sean al contrario, ¿no? ¿Por qué? Por títulos muy maduros, o sea que ya se sepa de entrada cuánto va a ser su ganancia. Y que como ya están tan maduros, es como los negocios. Un negocio que ya ha alcanzado su máximo de demanda, que ya no puede crecer más, lo único que puede hacer es ¿qué? Perder. Entonces en este sentido, la curva se invierte cuando tienes títulos o instrumentos de deuda de empresas, ¿ya? Que son muy antiguas, que su negocio ya está maduro y que lo único que quedan es la decadencia, ¿no? Si no se renuevan, pues van a terminar perdiendo. ¿Cómo es una curva invertida? Lo vamos a hacer acá en mes pequeño, el rendimiento, el tiempo, ¿ya? Una curva invertida tiene este comportamiento. Así, no, lo he hecho mucho. Así. Como compras el título en el tope del rendimiento, lo único que le queda a medida que van pasando los años es perder valor. Esta es la curva invertida, ¿no? Pero a diferencia de los normales, que parten desde un rendimiento nulo y van creciendo hasta llegar a su tope. En este caso es al revés. Negocios ya maduros que lo único que les queda es la decadencia. ¿Ya? Entonces hay que también tener en cuenta aquello. Por eso es muy importante estudiar el sector empresarial antes de poder invertir. Bueno, lo vamos a dejar acá.
Lo vamos a dejar acá. Hoy es, ya tienen una tarea. Ya. Déjenme entrar a Moodle un instante, por favor. Les voy a... ¿Hay alguna duda antes que nada, chicos? ¿Hay alguna duda, algo que quieran consultar? Dice la tarea, estuve viendo el Moodle, la tarea esa del Enron, para el viernes lo puso, ¿no? Sí, sí, sí. Les he Ah, dado un ya. poquito más de plazo. El- es que el fin de semana, si se han dado cuenta, no había Moodle, ¿no? Si se han dado cuenta, el viernes, sábado, domingo no había Moodle. El lunes recién había. A no ser que no hayan revisado y no se han dado cuenta. Ya. Bueno, ahora sí, vámonos al Moodle. Lice, las notas en el CIA, ¿cuándo van a estar? Mañana, el jueves, más tardar. Gracias, Lice. Todos han reprobado. He visto muchos. Ah, bueno, voy a abrir mi correo ya que estoy aquí. Voy a entrar, déjenme un momentito. Van a ver esto. A ver. Me van a hacer testigos. Yo estoy revisando. Ya he descargado, pero quiero que vean esto antes de. No, mi correo mejor. Vamos al Gmail. Ya he descargado sus exámenes, ya estoy revisando. Fíjense chicos, esto les quería mostrar. Todos han enviado con retraso. La mayoría, no todos, la mayoría. A pesar de que les he dado más tiempo, ¿no? ¿Ya? Voy a revisar y bueno, hay que tratar, para una recomendación, no traten, por favor, de enviar en hora. ¿Ya? Les recomendé que no envíen al último minuto. ¿Ya? Aquí, recuerdo que les comenté acerca de una película. Aquí está, este enlace de acá. Si pueden darle una oportunidad para verla, háganlo. Es muy interesante la película y desde un caso real, ¿no? Es un documental sobre fraude, ¿no? Lo que sucedió en el 2008, ya el fraude del 2008, el fraude de las inmobiliarias, se conoce justamente esto, donde títulos y valores dejaron en la calle a mucha gente y como también dejaron sin ahorros y pensiones a muchos trabajadores. Y muy aparte, en Estados Unidos, a diferencia de Bolivia, los trabajadores pueden canjear sus beneficios sociales por acciones, sus AFPs por acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Les engañaron y pues quedaron en la nada, en la calle. Y no les pudieron ni indemnizar porque no había una regulación al mercado. En esta película, si no encuentran el caso Islandia, acá también te lo comenta en la primera parte, ¿no? Solamente le debes dar un clic, te va a abrir una ventanita y pues el video no lo tienes que descargar ni nada, está ahí en una página web y le das un clic y ya está. Y lo ves. ¿No? Nada más, sí, sencillo. ¿Ya? No les voy a pedir un trabajo de eso, no se preocupen. Pero véanlo, es algo muy interesante para que puedan reflexionar. ¿Ya? La importancia de los instrumentos financieros. Dicen, buenas noches. Una pregunta. ¿El Dime. análisis en cualquier formato se lo puede enviar? Sí, sí. Ahí, Word, gracias. PDF, o sea, la idea es que sea un formato legible, ¿no? Ya. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Bueno, aunque tarde, feliz día del estudiante, espero que lo hayan pasado muy bien, espero que les haya ido bien sus exámenes. Los míos les ha ido bien, a la mayoría, a los que ya he revisado les ha ido bien. Y por favor, ya los de Santa Cruz, atentos, porque ahorita voy a compartir un enlace para que puedan llenar sus datos. Solo los de Santa Cruz, por favor. Solo los de Santa Cruz, ¿ya? Porque sus notas las debo enviar en físico, impreso, o sea, las debo enviar hacia hasta allá. Entonces, necesito sus nombres con exactitud, ¿ya? Los de Santa Cruz, por favor, urgente. Hoy, máximo hasta mañana.
sus nombres, apellido paterno, materno, nombre, tu correo y tu número de celular por si hay algún problema. ¿Ya? Por favor, solamente los de Santa Cruz. Los de Cochabamba no, yo llevo las notas y dejo en coordinación Cochabamba. No se preocupen de eso. Pero en cambio los de Santa Cruz, no puedo viajar hasta allá, así que tengo que mandar físico, impreso, con mis firmas y todo. Así que, por favor, ayúdenme en el sitio, ¿ya? Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, Lice. Chao, chao, Buenas noches. cuídense mucho. Esto que cierre. No se quiere cerrar.